Como les decía recién, la CONADEP estaba formada por miembros reconocidos, entre los cuales se encontraba Ernesto Sábato, que era el presidente de la comisión. Ernesto Sábato, quien aquí en esta fotito que vemos a la izquierda le está entregando el informe final que menciona acá en el último punto, con una explicación detallada de los hechos investigados, se la está entregando al presidente Raúl Alfonsín. También participaron René Favaloro, que es el hombre que vemos acá en la imagen de la derecha, Ricardo Colombres, Hilario Fernández Long, Marshall Meyer, que era un estadounidense que, eh, digamos, de alguna forma militaba a favor de los derechos humanos, Magdalena Ruiz Guiñazú, entre otras personas que eran muy reconocidas. Bueno, obviamente la CONADEP, eh, digamos, investigaría y llevaría a cabo ese informe final que vemos ahí a Ernesto Sábato entregándoselo a Raúl Alfonsín, y luego comenzaría los juicios a las juntas militares, que otra de las características importantes a nivel legislativo y judicial que, que podemos identificar en la presidencia de Raúl Alfonsín. Y acá comenzamos a explicar un poco qué fue el juicio a las juntas militares, a quiénes se enjuiciaba, por qué se los enjuiciaba. Para responder al interrogante de qué fue la junta militares, podemos decir que fue un proceso judicial llevado a cabo en 1985 por decreto de Alfonsín. Básicamente era un juicio del Estado a los militares que habían cometido los crímenes de lesa humanidad. ¿A quiénes se enjuiciaba? A los integrantes de las tres primeras juntas militares. Es decir, estamos hablando de Videla, de Macera, de Agosti, Viola, Grafiña, Galtieri, entre otros que estaban también involucrados. ¿Por qué se los enjuiciaba? Por privación ilegítima de la libertad, lo que significa secuestro, por torturas, por homicidios, por desapariciones forzadas, entre muchas otras cuestiones. En 1984 la Cámara Federal, que era un tribunal civil, desplaza al tribunal militar que se encargaba del proceso. ¿Qué es lo que sucedía? Anteriormente a que la Cámara Federal tomara este juicio en sus manos, quienes se encargaban de enjuiciar a los militares eran los propios tribunales militares. Es decir, de alguna forma los militares juzgaban a los militares, básicamente. Como Videla, Macera, Agosti, Viola, estos personajes eran de cargos muy altos y personas muy reconocidas en el ámbito militar. Claramente los tribunales militares eran bastante delicados, bastante tibios, por así decirlo, en criollo, a la hora de juzgar a los militares. Por lo tanto, la Cámara Federal, que era un tribunal civil, no militar, viendo esto, viendo que no se lo juzgaba de manera correcta, desplaza a este tribunal y se encarga a partir de 1984 de juicio a las juntas militares. ¿Qué es lo que sucede después? Comienza a darse lo que es la ley de punto final, que establecía la caducidad de la acción penal contra los imputados de los crímenes de lesa humanidad. ¿Qué significa esto? Eh, Básicamente pedían que se terminaran los juicios contra los imputados. Eh, digamos, esta ley lo que daba eran 30 días como límite para que las personas que habían sufrido de alguna manera estos acosos por parte de los dictadores presentaran las denuncias, y pasado ese plazo de tiempo caducaba el derecho a reclamar justicia. Es decir, si se te pasaban esos 30 días y vos no hacías la denuncia y habías sido torturado, hostigado por los militares, no tenías ningún tipo de derecho a reclamar justicia. A partir de entonces, cerca de 60.000 personas se manifestaron oponiéndose a esta ley, aunque recién en 1998 se derogaría. Esto significa que se deja sin efecto, y en 2005 recién se va a anular. Eh, yo creo que una de las preguntas importantes que quizás surge viendo esto de la ley de punto final es ¿por qué? ¿Por qué comenzó esto de la ley de punto final si anteriormente se había hecho un juicio y claramente se lo posicionaba a Alfonsín como del lado más de la representación a favor de las personas que habían sufrido?
las hostilidades por parte de la dictadura militar. Pero bueno, esto es algo que es muy extenso de analizar. Por un lado, el presidente Raúl Alfonsín, ya en la época de la ley de punto final, estaba siendo muy presionado por sectores financieros, por sectores sociales, por los sindicatos, por muchos sectores y también por los militares, por los mismos militares que él estaba enjuiciando. Así que de alguna forma estaba perdiendo su poder y en la ley de punto final interpreto que vio como un alivio a la tensión que por lo menos le estaban metiendo los militares. Acá vemos, por ejemplo, los levantamientos cara pintada, que fueron entre 1987 y 1990 como respuesta a los juicios. Estos levantamientos fueron considerados como golpes de Estado. Y entre algunos de sus reclamos se encontraba la petición de los juicios a los altos mandos del ejército, a quienes se consideraba principales culpables, ya que daban las órdenes. ¿Qué significaba esto? Que era lo que pedían los cara pintada, que no solamente se enjuiciara a los soldados comunes, digamos, a los que eran cabos, a los que tenían cargos que no eran como los de los altos mandos, ¿no es cierto? Es decir, los juicios a las juntas militares estaban de alguna manera enjuiciando, estaban metiendo preso a gran cantidad de militares que quizás no tenían los cargos que tenían sus superiores. Ellos de alguna manera se resguardaban en el hecho de que tenían que obedecer órdenes. Por lo tanto, eh, después, vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva, se llegó a establecer la ley de obediencia debida, que justamente tiene que ver con esto. Como ven acá en el punto final, ellos fueron derrotados, digamos, los levantamientos cara pintada, se pudieron contener, pero igualmente influyeron en la posterior ley de obediencia debida. Bueno, acá tenemos a la ley de obediencia debida, que fue dictada por Alfonsín en 1987, y establecía que los delitos por miembros de las Fuerzas Armadas cuyo grado estuviera por debajo de coronel durante la dictadura no eran punibles, es decir, no se les podía hacer juicio, no iban a la cárcel. El argumento era que estos militares actuaban en virtud de la obediencia debida, los que les decía anteriormente. Es como que, por ejemplo, un cabo lo enviaran a torturar personas, no podía ser enjuiciado porque él tenía que responder a las obediencias y a las órdenes que enviaban sus superiores. De esta manera se llevó a cabo un desprocesamiento de muchos imputados por los crímenes de lesa humanidad. Es decir, desprocesamiento, entendemos desprocesamiento por todo lo contrario a procesamiento, ¿no es cierto? Es decir, no se la enjuicia a la persona, sino que se la deja impune. Esta ley, junto con la ley de punto final y los indultos realizados posteriormente por Carlos Menem, son conocidos como las leyes de impunidad, que después vamos a estar viendo, y en una de las actividades que les voy a dejar a continuación van a tener que buscar ustedes información acerca de estas leyes y cómo se encuentran al día de hoy, si siguen existiendo, qué sucedió, si se han derogado, se han anulado. Así que bueno, les dejo las actividades a continuación, cualquier cosa me consultan.